Hola, Cari, buenos días. Hola, profe, buen día. Buenos días, Irene, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ceci no puede conectar audios, pero en un ratito. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Hace mucho aire, no sé por su región, el internet está fallando un poquito. Entonces, a ver si no tenemos tantos problemas el día de hoy. ¿En su pueblo no hace aire Cari? No, pero como que sí está fallando un poquito el internet. Sí, ¿verdad? En Ixmi, Irene, no hace tanto aire como en mi pueblo. No, está tranquilo, pero el internet anda pésimo. Y sí se está, ha estado muy lento toda la semana, ha estado. Hasta Telmex, el del celular igual, ay, no me quiere agarrar, no, pésimo. Sí, ha estado terrible estos días. Bueno, ya todos estos meses, ¿verdad? Ha estado así. Ceci, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver cómo funciona. Si no me llegan a escuchar bien o algo y sus cámaras apagadas les hacen que me escuchen mejor, pueden hacerlo, ¿eh? Porque sí, el internet está muy, muy terrible el día de hoy. Jenny. ¿Qué más tengo? Aranza, buenos días. Buenos días, profe. Días, usted tiene Lo problemas. escucho, Mande, Irene. lo escucho enfermo. Sí, todavía no me puedo recuperar. Todavía no. Los climas tan fríos que ha habido no me han permitido recuperarme. Ya llevo 2 semanas. Sí. Pero bueno, pero no quiero ir al médico porque no me quiero quedar por allá. Entonces, mejor aquí. Así. Bien, chicas, ya tenemos a la gente que está. Jenny, buenos días. Bien. Angélica, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Bien, chicas. Con varios de ustedes escucho el audio entrecortado. No sé si sea mi internet, más bien, o el de ustedes. Creo que esta semana ha estado fallando demasiado. Espero me estén escuchando a mí bien. Si tienen algún problema, no me escuchan bien con sus cámaras encendidas, apáguenlas para que me puedan escuchar mejor, porque sí está fallando demasiado por ahí. Entonces, no sé cómo esté con Jenny y Aranza, que sí me mandaban mensajitos, está terrible. Espero que puedan seguir conectadas toda la sesión. Y pues bueno, vamos a continuar entonces. Chicas, pues bueno, espero que ya estén trabajando a punto de concluir sus trabajos, ¿verdad? Para lo que me comentaban hace 8 días de cuándo iban a presentar trabajos en dirección y esta situación, bueno, les comento. De acuerdo a las indicaciones, como ya les había comentado, primero pues tienen que ponerse al corriente en todas sus cuestiones administrativas, como ya se les ha estado diciendo. En función a esto, vamos a primero a revisar nosotros docentes sus trabajos como lo hacemos cada fin de mes. Y en base a esto y a su situación que esté administrativa bien, dirección nos irá indicando a nosotros cuando les daremos fecha para que ustedes puedan entregar sus trabajos, pero esto será hasta que dirección nos los indique, ¿sí? Entonces, ustedes, pues mientras ya tienen todos sus trabajos guardados y mientras revisamos y mandamos calificación de parciales. Recuerden igual que si pues no están al corriente en todo, pues tampoco podremos pasar calificaciones, así que les encargamos su parte administrativa, chicas, por favor, ¿sí? ¿Alguna duda con eso, señoritas? No. Ok, me parece bien. ¿Sí?
Todo bien. Entonces, hasta que se les indique, pues ustedes podrán entregar sus trabajos, ¿sí? Por favor. Así que mientras síganlos guardando, nada de que los echen a la basura, ¿eh? Por aquí tengo problemas con Ceci está entrando y saliendo. Vamos a ver. Creo que sí tienen varios problemas, pero bueno, esperemos que puedan permanecer conectados todos. Bien, continuamos entonces, vamos con su última sesión ya de lingüística, ¿verdad? Vamos a ver entonces, les comparto el documento de esta semana, ¿sí? Hemos estado hablando últimamente de las diferentes lenguas que pues de alguna manera le dan base a lo que es el español. No le dan la base, más bien son, digamos, como hermanas, todas estas, y se van pues tomando la estructura para poder ir conformando otras. Entonces, dentro de estas, pues vamos a ver ahora sí lo que es el español propiamente. Déjenme pasarles por aquí el documento. Se los comparto tantito, por favor. ¿Me dicen si se ve, chicas? Ya se ve, profe. Bien. Déjenme, me regreso porque le dejé hasta el último. Déjenme, la vuelvo a pasar hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, para comenzar. Por ahí tengo un error, se me fue la fecha, no le cambié de fecha a mi portada en las diapositivas y así la puse. Una disculpa, chicas. Esa clase ya la vimos el 22, ¿eh? No son las mismas diapositivas, son otras. Se me fue la fecha, pero es del 13 de diciembre, recuerden, por favor. Bien, por último, y hablando de todo lo que es lingüística y de todas las lenguas que estuvimos viendo nosotros sobre estas lenguas indoeuropeas, pues también tenemos que ver al español. El español es parte de estas lenguas, ¿sí? Y bueno, hemos estado analizando cómo se estructura desde su morfología, fonología, fonética y demás, ¿no? Cómo está estructurada. Bien, esta lengua ha tenido una evolución muy considerable a través de los siglos desde su origen hasta la actualidad, con muchos cambios. Es una lengua que se habla en muchos países, pero en cada país tiene pues sus variantes. Aunque permanece la estructura, pues vamos a ver que existen algunas palabras con otro significado, en fin, vamos a ver muchos cambios, incluso hasta en el mismo país. En México vamos a ver que pues esta tiene ciertos cambios, ciertos dialectos, digamos, ciertas variantes. Entonces, imagínense, la vamos a ver en muchos países más, sobre todo de América, del centro hacia abajo, todo lo que es, o que consideramos América Latina, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de lo que es el español. Bien, el español, hay un debate, vamos a ver, que es más considerable si llamarlo español o castellano, ya que muchos nos corrigen entre que, pues es que acá es castellano y es que allá en España pues es español, porque allá es España y acá en México pues ya llegó como castellano. Todavía existe el debate, todavía se dice que esto se debe más o le vamos a dar esta consideración debido a cuestiones pues más políticas, geográficas y estas cuestiones que realmente como tal sería, según muchos lingüistas, lo correcto español o castellano. No habría ningún variante, puesto que castellano es porque viene de Castilla, que también es España. Entonces, pues vamos a checar esa parte. Pero bueno, les comentaba. El español es parte de las lenguas romances. Yo les comentaba hace mucho cuando empezamos a ver lo que era lingüística y que hablábamos un poquito del español, pues yo les comentaba lo que eran, que el español pues venía de estas lenguas romances. Las lenguas romances provienen propiamente de lo que es el latín, se vienen del latín y toman como base el latín. Entonces, ahorita vamos a comentar un poquito acerca de estas lenguas romances y por qué pertenece a este grupo el español. Entonces, pues es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU, es una de las lenguas más habladas en el mundo, ¿vale? Esto por todo lo que es, acuérdense que más que, bueno, aquí lo tomamos como lengua, pero recuerden que hablábamos que en la parte estructural sería considerado un idioma. El idioma va a ser de acuerdo a la cantidad de hablantes que haya de en determinada región. Entonces, en el mundo, pues vamos a ver que existen en muchos países personas que hablan lo que es el español. Entonces, pues vamos a verlo como un idioma también de las que más prevalecen en el mundo. Entonces, esto considero a partir de lo que es su lengua materna. Recuerden que una lengua materna
pues es la lengua que nos enseñan a hablar primero. Entonces, a partir de considerar como lengua materna el español, pues bueno, vamos a ver que es una de las lenguas o idioma más hablado en el mundo, ¿sí? Existen entre 450 y 500 millones de personas que hablamos el español. Entonces, a nivel estadístico, pues sería la tercera lengua o el tercer idioma más hablado, ¿sí? Esto considerando nuevamente que es desde el punto de vista como lengua materna, ¿sale? Desde lo primero que nos enseñan a hablar. Posteriormente, ya si primero se habla alguna otra lengua, ya sea indígena, por ejemplo, demás, pues ya pasa a ser una segunda lengua. Pero en este caso, como primer lengua, como lengua materna, pues entonces existen entre 450 y 500 millones de personas que hablamos pues el español como primer lengua en el mundo. Entonces imagínense, está súper, pues bueno, al ser una de las terceras lenguas, imagínense, es una de las lenguas pues dominantes en el mundo prácticamente, ¿sí? Entonces, aparte de ser de las terceras lenguas o del tercer idioma más hablado, pues bueno, en el mundo es una de las lenguas más estudiadas, o sea, sería la segunda lengua más estudiada en el mundo. Entonces, existen entre 17.8 millones de estudiantes que se encargan de analizar lo que es esta lengua. Déjenme checar por aquí. También que su compañerita Tania tiene problemas, no se puede conectar. Déjenme checar tantito, por favor. Bueno, mientras se me comenta Tania. Bueno, les comentaba, es una de las, la segunda lengua más analizada, es decir, de las que más se estudian, así como por otra parte se estudia al inglés como pues esta lengua que se analiza su estructura, cómo se ha propagado y demás, pues bueno, al español también le pasa esta situación, ¿no? Entonces, vamos a ver que también dentro de lo que son todas las redes sociales, de lo que es todo actualmente este mundo de la tecnología, pues tenemos que es la tercera lengua más usada dentro del Internet, ¿sí? Entonces, imagínense, entonces pasa a ser el tercer idioma más hablado en el mundo, pasa a ser la segunda lengua más analizada en el mundo y es la tercera lengua más usada en el Internet, ¿sí? Y se espera que para el 2050, pues, el 10% de la población mundial, pues, hable español, es decir, que esto que el español vaya teniendo más arraigo en el mundo, que se vaya hablando más todavía, imagínense. Permítanme contestarle aquí a su compañera Tania. Permítanme tantito. Bien. Entonces, bueno, regresándonos un poquito y teniendo como introducción esta parte, pues imagínense tan lo relevante que ha sido pues el español y lo relevante que ha sido y que es el español en el mundo. Acuérdense que a lo que es pues esta parte región América pues llega por las invasiones que hizo España y todas estas conquistas que ustedes ya saben como parte de la historia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, acá se viene y se instaura como lengua pues al español, aunque ustedes saben que pues en esta región eran realmente las lenguas indígenas las que prevalecían en ese entonces. Bueno, yo les comentaba hace momento que lo que es el español proviene de las lenguas romances. De las lenguas romances son todas aquellas lenguas que se desglosan o que son continuación o que toman como base, digámoslo así, al latín hablado. En aquellos tiempos existían pues dos tipos de latín, el latín culto y el latín vulgar. Las lenguas romances son parte del latín vulgar, ¿sí? Lo que era considerado esta parte del latín vulgar, el latín que era hablado. Entonces, a partir de este siglo, del siglo III, cuando el Imperio Romano decae, ¿sí? Empiezan a darse pues variaciones también en su idioma, en su lengua, ¿no? En lo que era el latín, y entonces a partir de esto, pues empiezan a evolucionar y también el latín vulgar empieza a evolucionar
y pues se crea este conjunto de lenguas romances que al final de cuentas es un conjunto de lenguas indoeuropeas también, ¿sí? Y que comparten de pronto ciertas características con todas las lenguas que ya vimos, con las germánicas, albanesas, eslavas, la hitita, todas estas son parte de las lenguas indoeuropeas, sí, que como ustedes se dieron cuenta, tomaban de base pues también al latín, al griego y demás. Pues bueno, como tal las lenguas romances provienen de lo que es el latín vulgar, porque por eso nosotros vamos a ver que mucha de la escritura, por ejemplo, que trajeron los españoles al momento de la conquista aquí en México, que todos los textos, sobre todo litúrgicos, ¿no? De la iglesia y demás, pues todo estaba en latín. De hecho, hoy si nosotros vamos a observar ciertos templos de los 1500 y tantos, cuando fueron creados aquí en México, mucho de lo que está escrito en sus murales, o en las piedras, ¿no? Porque pues se describían ahí a veces literalmente, pues lo vamos a encontrar en latín, porque realmente todo proviene de latín y vamos a ver cómo es que se desglosa, más bien, cómo se toma como base el latín. Entonces, estas lenguas son actualmente de las más habladas en el mundo, ¿sí? Y dentro de estas lenguas que vamos a encontrar como lenguas romances, yo ya les comentaba, pues se encuentran, aparte del español, pues también vamos a tener al portugués, al francés, al italiano, al catalán y al rumano. Estas son las lenguas romances que provienen del latín vulgar. Por eso es que nosotros encontramos mucha similitud tanto en la escritura como al hablar de estas lenguas. Yo por eso les decía que si ustedes escuchan a un francés hablar, a veces hasta podemos, sin saber hablar francés, podemos como que adivinar qué nos están diciendo, ¿verdad? Como que no adivinar, estamos como que entendiendo ciertas palabras que ellos están usando porque son parte, o el portugués, o el italiano, o sea, ¿por qué? Porque comparten toda la estructura, ¿sí? Parte de esto, son parte del mismo o de lo que es el latín vulgar. Entonces, esa es, estas son consideradas las lenguas romances, ¿sí? En México, perdón. En América, como dijimos, pues llegan o el español llega a partir de todas estas invasiones que hicieron los españoles en aquel entonces. No solamente llegaron los españoles, recuerden que también llegaron los franceses, los portugueses, por eso vamos a tener, por ejemplo, a Brasil hablando portugués, ¿no? O vamos a encontrar por allá la Guyana francesa o otros países que van a hablar otros idiomas también, porque son parte de la conquista, pero sin embargo, la lengua que más influencia tuvo y que sobrepasó a las lenguas indígenas que existían en aquel entonces, sin duda fue el español. ¿Sí? Esto pues con todos estos movimientos que hubo políticos, religiosos en aquel entonces, a partir pues de que llegan todo este tipo de invasiones de 1521 en adelante, ¿no? Que llega todo esto, pues empieza también todo lo que es ¿cómo les decía? Pues una dominación también de la lengua española sobre las lenguas indígenas que existían en aquel entonces, ¿sí? Es la que mayor difusión tiene, puesto que en muchos países considerados de América Latina, pues vamos a encontrar al español, ¿no? Y vamos a ver ahorita parte de esto. Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, que es esta academia que se encarga precisamente de estudiar toda la lengua, de darle su estructura, de estar checando todas las características, se supone que el español procede del provenzal español, ¿sí? Y que a su vez proviene del latín medieval, que quiere decir español, que significa Hispania, que viene de España, ¿sí? La otra parte, a lo que se le denomina castellano, es porque procede del latín castellanus, que significa de Castilla, y aquí es lo que les decía al principio, que de pronto existe toda esta controversia entre que si es español o es castellano, ¿no? Por la parte o por la parte de etimología y por las raíces que se tiene. Entonces seguimos en este choque que es el que está aquí, ¿sí? Entre si es correcto. Entonces, para muchos lingüistas es correcto español o también es castellano. Aquí en México, por ejemplo, he escuchado mucho que de pronto nos dicen es que no es español, lo correcto es castellano, ¿no? Aquí en México es castellano.
pero realmente, como vemos, proviene también o es parte de la confusión por las raíces de las que se tienen. Al final de cuentas es la misma región, porque es España, no era todo el territorio español en aquel entonces, que sigue siendo parte de ese territorio, y sigue con esta polémica. O sea, lo vamos a dejar en español, que es como más se le conoce, aunque también castellano, pues digamos, sería lo correcto, ¿no? Entonces, en este caso, como dice aquí el documento, pues las dos formas, castellano o español, serían sinónimo y serían aceptables, porque no existe aún el consenso entre cuál es realmente lo correcto, si sería español o sería castellano, ¿no? Yo escuchaba o me decían, por ejemplo, mis profes en la secundaria que era castellano porque ya aquí tuvo modificaciones y entonces por eso se le puso castellano, pero pues realmente ya vimos que no es castellano por las modificaciones que pudiera tener en este territorio, sino es castellano también por la región donde surge esta lengua, ¿no? Que es Castilla. Entonces, pues no es por modificaciones o variantes a la lengua. Entonces, pues tampoco sería correcto esa parte que a mí me decían en aquel entonces. Entonces, pues en la actualidad, digamos que español o castellano se quedan como sinónimo y son aceptables. Aunque pues vamos a ver que denomina más el término español, ¿sí? Como les comentaba hace rato, pues bueno, toda esta parte de darle la definición de castellano o español tiene algo más que ver en cuestiones, o sería la diferenciación por cuestiones de raíces ideológicas, políticas y económicas, ¿no? Entonces, en este término, como lo vemos aquí, pues vamos a manejar más el término español que lo que es castellano. Y esto pues se va a deber a todos estos otros aspectos que operan pues en la sociedad o en el mundo. Entonces, pero de alguna manera ambos términos serían sinónimos, ¿sí? Bien, el español, ya les decía, proviene del latín vulgar, que proviene a partir también de lo que era la cultura romana, que era donde se hablaba latín, y por eso yo les decía, vamos a encontrar muchos textos, vamos a encontrar mucho de latín aquí. Por ejemplo, pues como ustedes lo saben, todavía hasta décadas pasadas, por ejemplo, toda la que era la parte religiosa, ¿no? La parte de liturgia de la Iglesia Católica en México era todavía en latín, ¿no? En el latín vulgar, precisamente porque eran parte de estas raíces que se traían. De hecho, anteriormente, pues todo se celebraba, o en este caso la Iglesia Católica, todo lo celebraba en latín, ¿no? Todo estaba en latín. ¿Por qué? Porque pues era la lengua que se traía y que los españoles trajeron como parte de esta liturgia, y porque además era la base del español, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que el español comienza pues en la parte central norte de lo que es actualmente España, ¿sí? Después de la caída del Imperio Romano en el siglo XV, el latín culto, que era latín, digamos que más reservado que había, acuérdense que tenemos el latín vulgar y el latín culto. El latín vulgar pues era el que se hablaba, mientras que el latín culto no. Entonces el latín culto fue disminuyendo paulatinamente, fue prevaleciendo más el latín vulgar, que es precisamente el que le da paso a estas lenguas romances. Y entonces al irse fomentando, al irse consolidando más todo lo que es el latín hablado, pues empieza a haber esta serie o esta variedad de lenguas romances hispánicas, ¿sí? Entonces, que le dan origen pues a lo que es el español. Prácticamente en el siglo VIII, ¿sí? Estamos hablando después de Cristo, ¿eh? Vamos a ver que con la invasión musulmana que se hace a lo que es pues España actualmente, todo lo que es la península ibérica, pues vamos a encontrar que esto hace que haya también una mezcolanza entre estas lenguas. Vamos a ver también, señoritas, que parte de la estructura de lo que es el actual español también tiene mucho precisamente de lo que es la lengua árabe. ¿Por qué? Porque con esta conquista se empieza a tomar muchas palabras y vamos a ver que el español se conforma a veces
o está conformado o nosotros tenemos en nuestro vocabulario palabras que provienen de otras lenguas. Esto también tiene que ver por estas invasiones que existían y donde se comenzaba, pues digamos, a ver esta aculturación o transculturación de las lenguas. Entonces vamos a checar esta parte, ¿sí? Entonces, pues vemos que va a haber precisamente esta parte y es lo que hace esta mezcla, digámoslo así, de la lengua y que le da la base al español, ¿sí? En lo que es los reinos cristianos, o bueno, todo lo que es, recuerden que pues parte de lo que ayudó a que el español se conformara y a que la lengua también se difundiera y demás, pues tiene mucho que ver con todos estos reinos cristianos. ¿Por qué los reinos cristianos? Pues bueno, acuérdense que todo reino estaba de alguna manera ligado a lo que era pues el catolicismo de aquel entonces, a la Iglesia Católica, y en conjunto pues son los que se encargaban de conquistar, ¿no? Porque a donde llegaba parte del territorio de un reinado, era parte del territorio de la religión católica también, más bien de lo que era el papado en ese entonces. Eh, con estas invasiones, con la unión de la iglesia también como parte de esta pues de estas prácticas y de hacer que todo esto pudiera llegar a más lugares, pues comienza una evolución, ¿sí? En varias modalidades de estas lenguas. Y bueno, vamos a tener estas modalidades dentro de lo que es el español, ¿sí? Lo que es, lo que era la lengua catalana, la navarro aragonesa, la castellana, la astur-leonesa y la gallego-portuguesa, que posteriormente le van a dar paso a las otras lenguas que ya les mencionaba, lo que son el francés, el portugués, el italiano. A finales del siglo XI, ¿sí? Realmente es cuando se estructura formalmente lo que es, digámoslo así, el español, ¿sí? Entonces empieza este proceso de asimilación o de nivelación lingüística, ¿sí? Entre lo que eran todas estas variantes románticas. Variantes románticas me refiero a las lenguas romances que existían, ¿sí? Que eran pues dialectos y comienzan pues a formarse en una célula, lo que era el astur-leonés, el castellano y navarro-aragonés, ¿sí? Empiezan a conformarse y lo que dan como resultado precisamente después a lo que es la lengua española, lo que es actualmente el español, ¿sí? En la actualidad, los filólogos son las personas que se encargan de analizar y de estudiar una lengua. Estos son los que pues defienden más esta teoría, que el español proviene propiamente de cómo se conjugan todas estas variantes, estos dialectos que existían de las llamadas lenguas romances de aquel entonces para estructurar lo que era solamente el español, ¿sí? A partir de lo que es el siglo XI, ¿sí? Ay, aquí, perdón, aquí repetí mi diapositiva. Una disculpa. Bien. Continuando con esto, después de que se estructura, ¿sí? Se encuentran varias glosas emilianenses que son o que datan del siglo X y principios del siglo XI. Todas estas glosas escritos, digamos así, que existen, que aún se conservan, en el monasterio de Yuso, ¿sí? En San Milán de la Coyoga, en La Rioja, que es España. Son los textos, digamos, más antiguos que aún se conservan de esta variedad romance española, ¿sí? Digamos, de todo este conjunto de dialectos que existían y que dieron paso, pues, a lo que es el español, ¿sí? Eh, Como tal, la unificación, el arraigo y el que el español se haya quedado de esta manera que haya tenido ya sus bases propias y que se haya cimentado como una lengua ya establecida dentro de lo que era todo el reinado de España. Ustedes recuerden que en aquellos tiempos, pues, eran los reinados.
¿sí? Eran los reyes, las reinas, y en conjunto con todo lo que era la iglesia. Digo, no es algo que haya desaparecido, ¿verdad? Porque en la actualidad España pues sigue bajo un reinado, ¿sí? Que sigue siendo también parte en conjunto con la religión, aunque hoy ya ha cambiado demasiado, ha evolucionado, pero que sigue siendo parte de esto. Entonces, durante el reinado del rey Alfonso X de Castilla y León, que se da por ahí de 1252 a 1284 después de Cristo, es cuando vamos a ver precisamente cómo se arraiga la lengua española a lo que es ya el territorio de la España, ¿sí? Entonces, todo lo que existía de escritos en ese entonces, pues se encontraba en la lengua vulgar. La lengua vulgar, recuerden que era el latín vulgar, lo que era considerado también el español, ¿sí? Entonces, todo lo que era prácticamente los escritos del rey, los escritos de la iglesia, todo esto, pues se encontraban en latín, ¿sí? El latín, digamos, que era considerado hasta en ese entonces la lengua culta que existía en toda Europa cristiana. ¿Y esto por qué cristiana? Recuerden que pues al final de cuentas también durante aquellos tiempos, todo lo que era el papado, ¿no? Todo lo que era la Iglesia Católica, pues tenía bajo su poder también, o tenía mucha injerencia en la política y en todo lo que era esta, pues digamos, control, y entre ellos, pues el de la lengua. Entonces, para la iglesia, pues el latín era un lenguaje culto, mientras que el español era considerado una lengua vulgar. Sí, entonces, eh, esto, o este rey, ¿sí? Alfonso X, pues hace que mucho de lo que existía escrito en latín hasta aquel entonces, pues se vuelva o sea de alguna manera eh, pasado a lo que era el español, ¿sí? A lo que era considerado en ese entonces pues una lengua vulgar, ¿sí? Entonces es desde aquí, desde entonces, donde realmente el español empieza a adquirir pues este arraigo y empieza a adquirir, o se le empieza a dar forma y empieza a tomarse como parte también ya de una lengua ilustrada, ¿sí? Entonces, a partir del siglo, pues 11 o de 1200, digámoslo así, es cuando el español se empieza a conformar ya como tal. Recuerden que antes pues era un conjunto de dialectos, ¿sí? Y además era considerada pues una lengua vulgar. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? Lupita, con la clase del español. Cari, ¿ninguna? Ok. No, profe. No, espero no aburrirlos con la clase de historia. Irene, ¿dudas? Todo bien, licenciado, gracias. Ah, ok. Bien, entonces. Continuamos entonces, ¿vale? Con lo que es el español. Bien, en la actualidad, bueno, o parte, el español se distribuye en lo que es el territorio de la España, ¿sí? Eh, pues prácticamente en toda su región, en todo el país, en toda esa zona que era el parte del Reino Español, pues se empieza a establecer como tal el español. Yo les comentaba hace un rato que debido a estas cuestiones de invasiones que se empiezan a dar a otros territorios, con el conocimiento de nuevas rutas marítimas, con el considerar, o en aquel entonces más bien todos los reinados luchaban por territorios y dominaban a otros, pues bueno, España era una potencia, digamos así, en aquel entonces, con una estabilidad política, económica, social, y pues bueno, cuando inician todo este proceso de estar eh, no creando, sino buscando nuevas rutas marítimas para llegar a nuevos territorios, pues bueno, ustedes recuerden que en este pasaje que se tiene donde Cristóbal
Colón decide ir a las Indias y pues se equivoca y llega a América, ¿verdad? Todo este pedazo de historia que ustedes ya se lo saben, que nos vamos a saltar. Pues bueno, llegan a América sin saber que era un nuevo territorio, sin saber que eran nuevas tierras, demás. Y entonces, pues bueno, se dan cuenta que había riquezas y todo lo demás, como ustedes lo saben. Se llega al periodo de conquista, ¿sí? Con Naipor y con Hernán Cortés, que no solamente se da en el territorio de lo que actualmente es México, sino que se da pues en lo que es todo lo que es hacia el centro y Sudamérica, exceptuando por ahí lo que es Portugal, que les decía, porque llegan los portugueses, y América del Norte, ¿no? Que es Estados Unidos, donde pues no llegan españoles, sino llegan los ingleses, ¿no? Y son conquistan. Entonces también ustedes pueden ahí ver en este proceso de conquista, por ejemplo, con Estados Unidos, llegan los ingleses y instauran su lengua, que era el inglés, ¿no? En Portugal llegan en Brasil, territorio brasileño, llegan los portugueses y pues obviamente se establece al portugués como su lengua, ¿no? Que es la que empieza a dominar. En el caso de todos nuestros países de Latinoamérica, pues bueno, tenemos que, de acuerdo a estas invasiones, de acuerdo a todo esto que pasó en aquellos entonces, pues bueno, en la actualidad tenemos a 19 países en América donde la lengua oficial va a ser el español, va a ser el castellano, incluidos México, además de España y Guinea Ecuatorial. Por ahí también tenemos una denominación llamados los países de América Latina. Se les llama países de América Latina precisamente, o todo lo que es América Latina, por todos estos países que hablan español o que sus lenguas proceden del latín, digámoslo así, por eso son América Latina. Entonces, por eso la América Latina está conformada de México hacia abajo y no considera al inglés, porque el inglés es otra lengua con otra estructura muy diferente a las lenguas romances, que son las que llegaron de México hacia abajo. Entonces aquí vamos a tener que tenemos a países que van a hablar incluso algunas otras lenguas. No solamente se va a hablar el español, sí van a hablar conservando y prevaleciendo lenguas indígenas, pero también vamos a ver que existen por ahí el francés, como les decía, existen italiano en algunas regiones, pero son minorías, digámoslo así. Ahora, aparte del español que se habla en el territorio de América, más en España y Guinea Ecuatorial, también se habla pues en los 5 continentes. Es una lengua que se habla, pero obviamente en todos los demás continentes, pues es una lengua se me fue la palabra. O sea, es una lengua que no se habla tanto dentro de estas otras regiones. Sí, es una lengua que no tiene mucho peso en otros continentes. Sin embargo, en el continente americano y lo que es España, pues sí. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo es que se va o ha prevalecido, tiene variantes en todos estos países, tiene sus variantes, como ya vimos, tiene sus modos, modismos, tienen sus tonos, tienen, o sea, esto ya va a depender de la región en cómo se encuentran en cada uno de estos países. Pero en general, pues lo tenemos casi en todo lo que es América Latina. Si nos vamos a Perú, si nos vamos a Belice, a Guatemala, Ecuador, Venezuela, todos los países hacia allá, pues vamos a encontrar Chile, vamos a encontrar todo lo que es español, ¿sí? Es español. Y entonces, vean nada más cómo, pues es una lengua, por eso es la tercera lengua a nivel mundial más hablada, o el idioma más hablado en el mundo, porque pues por la cantidad de hablantes que se tiene. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Continuamos entonces. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Bien. Les puse por aquí lo que eran las lenguas romances para que supieran un poquito, sepamos un poquito de qué se tratan. Pero bueno, chicas, voy a cerrar esta sesión. Me salgo un minutito para darle paso a la siguiente, por favor, porque ya se acabaron los 40 minutos primero, ¿sí? Las veo en un minutito, chicas, por favor. Permítanme por aquí.